Muy bien, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy vamos a impartir una nueva sesión correspondiente pues a la parte de lo que nos ofrece el programa de AutoCAD en su versión 2D y una parte también lo que conlleva lo que es el AutoCAD 3D. Nosotros sabemos que el AutoCAD, bueno, primeramente presentarme, ¿no? Yo soy el ingeniero Conchura y bueno, ¿no? En tema de agradecer a la institución por la oportunidad de poder compartir información en esta oportunidad, en esta sesión que ya habíamos comentado, referente a la parte de lo que es el AutoCAD 2D y 3D. Vamos a empezar con la parte del AutoCAD 2D, que es un programa que es bastante versátil, bastante útil, que trabajamos pues en la parte de lo que es el diseño, lo que es el tema de modelado, lo que es el tema de los diagramas, el tema de representación de planos, no solamente a nivel de 2D, ¿no? Justamente hablamos de 3D en una versión tridimensional. Entonces, vamos a revisar en este caso todos los comprendidos, algunos comandos útiles, los más utilizados en este programa, ¿no? Entonces, y al final igual se va a compartir una parte de un tutorial, modelo, en la cual, eh, conlleva pues el modelamiento 3D, ¿no? Entonces se va a compartir manuales en los cuales se va a desarrollar cada uno de los comandos que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces las versiones que nosotros vamos a utilizar son versiones indistintas en realidad, ¿no? Cualquiera de ustedes podría desarrollar una versión indistinta. En la actualidad estamos en la versión 2025 inclusive, ¿no? Pero yo en este caso voy a utilizar la versión 2019, voy a utilizar, ¿no? Entonces se recomienda que los participantes puedan tener el programa en versión en inglés, ¿no? En versión en inglés. Dado la gama de programas que nos ofrece Autodesk, están más referidos a la parte de lo que es el inglés. Bien, como primera introducción, vamos a hablar sobre la parte de lo que es el AutoCAD en 2D. Los objetivos que vamos a tener en esta primera parte, pues vamos a manejar un tipo de coordenadas de referencia, vamos a empezar a dibujar algunos elementos simples, ¿no? Vamos a empezar a editarlos, ¿no? Vamos a incorporar un tema de texto, ¿no? Y algunos afines que nosotros vamos a ir incorporando, ¿no? Entonces, como les había comentado, ¿qué es el AutoCAD? Sabemos que es un programa de diseño asistido por computadora para el tema de dibujo en 2D y 3 dimensiones en una segunda sesión, que ofrece pues herramientas que nos van a permitir trabajar de manera sencilla, pero también con exactitud, con coordenadas y diferentes parámetros que nosotros vayamos a incorporar, ¿no? Bueno, les había comentado acerca de los comandos que nosotros podemos ir utilizando, ¿no? Los más básicos, que justamente lo tenemos percibido ahí. Entonces, cada uno de esos comandos vamos a ir explicando en el detallado de las diapositivas que se ha preparado y vamos a ver cómo se utiliza, para qué se utiliza, cuál es su función, cuándo me conviene, por ejemplo, en este caso, utilizar, por ejemplo, si yo voy a trabajar con una línea, ¿no? O podría trabajar con una polilínea. O sea, en qué momento, en qué parte, cuál es la diferencia entre esos dos comandos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estos comandos yo les recomiendo que pudieran darle bastante utilidad, ¿no? Dada el trabajo completo que nos vayan a involucrar, ¿no? Entonces, la persona que está iniciando en el programa, si se aprenden estos comandos básicos, tranquilamente podrían desarrollar cualquier actividad. Ahora, hay muchos comandos que nosotros obviamente estamos tocando lo principal, es dado la potencialidad que tiene el programa, ¿no? Pero, pero, señores, ¿cuál va a ser la variación? Que cuando nosotros adoptemos otros comandos meramente más actualizados, lo que vamos a optimizar va a ser el tiempo de trabajo, ¿correcto? El tiempo de trabajo. Pero con los comandos que se pone en pantalla, tranquilamente ustedes, señores, pueden desarrollar cualquier tipo de proyecto. No, no habría ningún problema. Bueno, ahí al margen de lo que nosotros tengamos señores, en la pantalla de trabajo, que ahorita vamos a ver el entorno de trabajo que nos ofrece el programa. Vamos a tener, señores, algo bien interesante que son los botones en su función. ¿Eso qué quiere decir? Los comandos o los teclados que ustedes van a tener en, en su ordenador, en su laptop, en su PC, por ejemplo, su teclado, ¿no?
Todos, señores, tienen los comandos ahí, o los teclados del F1 hasta secuencialmente el F12. ¿Correcto? Entonces, cada uno de ellos tiene un significado particular, cada uno de ellos cumple una función específica. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a F1, vamos a estar hablando pues de un tema de ayuda. ¿Correcto? Podemos acceder rápidamente a un tema de ayuda. Si yo voy a presionar y voy a activar o desactivar también en este caso F2, pues voy a ir directamente a la ventana de texto de AutoCAD, ¿no? Igual, si voy a ir voy a presionar el F3, ya sea para activar o apagar en este caso, voy a hacer el rastreo de puntos de objetos, es decir, el Object Snap, ¿no? Y de esa misma forma, en el F4 vamos a encender o apagar el tablero si está disponible y calibrada en este entonces, ¿no? F5 me dice vamos a cambiar entre dos planos isométricos, derecha, izquierda o arriba, ¿correcto? El F6 vamos a encender o apagar y mostrar las coordenadas. El F7 para activar justamente o apagar la rejilla gris. Ahora, uno de los espacios o uno de los botones de función que más utilidad se da en este caso es justamente el F8, ¿no? El F8, en la cual yo voy a poder encender o apagar y trabajar de manera ortogonal. Es decir, yo voy a poder trabajar de manera horizontal y vertical con la función OR. ¿Ya? Entonces, el F8 es bastante versátil, bastante utilizado, se utiliza bastante. Entonces, el F9, vamos a nosotros poder encender y apagar o forzar el cursor Snap. Está bien, se utiliza. El F10, vamos a tener que encender y apagar el rastreo angular polar. Luego vamos en el F11 que vamos a encender y apagar el rastreo de puntos Snap, el Object Snap. ¿Sí? Vamos a poder encender con el F12 el rastreo dinámico o formato de parámetros. Como les he mencionado, el que más vamos a utilizar en esta primera o en la parte de los trabajos que nosotros desarrollamos con el AutoCAD, justamente va a ser F8, ¿no? F8. Ya vamos a ver la manera de cómo vamos a ir trabajando. Bien, entonces, eso es lo que tenemos en esta primera parte. Igual vamos a ir revisando las diapositivas de cada uno de los comandos, ¿no? En la siguiente diapositiva justamente. Bueno, algunos atajos que nos muestra justamente el AutoCAD, ¿no? Algunos atajos y algunos tips un poquito especiales que nos permiten a nosotros introducir ciertos símbolos, ciertos connotaciones que nosotros vayamos a ingresar, ¿no? Eso vamos a tener en esta primera parte. En esta primera parte. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente sesión. Bueno, aquí se dan algunas connotaciones justamente de lo que nosotros veníamos hablando acerca de cada uno de los teclados en función, ¿correcto? En las teclas de acceso rápido, ¿correcto? Ya habíamos mencionado justamente cada uno de, cada una de las condicionantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, el escape, ahí está, es la función de escape, de escape, ¿no? Y bueno, ahí está el F1, F2, hasta el F2. Ya habíamos dado lectura qué hacía cada uno de esos comprendidos, ¿no? Entonces ya lo teníamos claro, no habría ningún problema con eso. Y ahora, aquí me muestra algunos principios de los comandos básicos que nos ofrece el programa, ¿no? De los comandos básicos que nos ofrece el programa. Por ejemplo, ¿qué me dice si cuando, por ejemplo, vamos a recurrir al comando A? Simplemente digitamos el comando A y automáticamente el programa me va a hacer un llamado a la función ARC. Es decir, yo voy a poder graficar ARC, o voy a hacer un bosquejo de un nexo de un árbol, ¿no? Entonces, si yo quiero guardar, simplemente voy a presionar la letra Q. Ahí está. Si yo quiero borrar, por ejemplo, una entidad existente, simplemente voy a llamar al comando E, ¿no? Ese, ahí está. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un stretch, justamente,
voy a presionar el comando S. Ahora, para yo acceder a la función dimestyle, me dice que simplemente yo debería presionar el comando D, ¿no? Muy bien. Ahora, para el tema del filer, ahí está que es bastante utilizado este comando, vamos a poder, a ver, vamos a ver un momento, por favor. Muy bien. Si nosotros accedemos, por ejemplo, a filer, ¿no? Y el tema de offset, podemos hacer líneas de desfase, podemos hacer poligonales de desfase, simplemente presionando el comando O. Por eso le llamamos que estos comandos son de acceso primario, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesitamos presionar dos comandos, dos teclados. Simplemente presionamos un solo comando. Por ejemplo, si presionamos la tecla J, automáticamente podemos acceder a la función o al comando join, ¿no? Que en español vendría a ser juntar, es decir, unir dos entidades. Vamos a tener también el comando de C, por ejemplo, que me va a hacer una referencia de un círculo, claro que sí, y vamos a tener justamente también el tema para hacer un sumeado correcto, C. Para yo hacer una descomposición o hacer un explode en inglés, voy a poder digitar el comando X, ¿correcto? X, ¿no? M para el tema de mover y bueno, línea para el tema de generar líneas propiamente. Si yo quiero generar una polilínea, ya es un comando compuesto, porque tengo que digitar el comando PL, ¿no? Pero acá estamos mostrando simplemente los comandos básicos primarios, las cuales simplemente yo accedo de una manera unitaria, ¿no? Y algo importante que probablemente también se utilice bastante es que para yo repetir un comando, simplemente presiono Tab en la pantalla, ¿correcto? Tab en la pantalla. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la utilidad de todos los comandos que hemos venido mencionando, que lo vamos a desglosar, lo vamos a desglosar en la siguiente, en la siguiente diapositiva, ¿ya? Que es la diapositiva de sesión número 1, ¿correcto? Ahora, algo importante también es el uso del mouse y el botón derecho en este caso, ¿no? Sabemos que el mouse, ¿no?, es una herramienta incorporada justamente a cada ordenador que nos hace pues la función muy, muy importante, ¿no? El mouse tiene diferentes maneras de usarse en AutoCAD, en este caso, ya sea en AutoCAD 2D o 3D, ¿no? Cumple la misma función, ¿no? Una de ellas es el botón derecho, ¿no? Una de ellas es el botón derecho. El botón derecho me dice repite el comando último utilizado. Otro es el botón del medio del mouse o el scroll, ¿no? Y ahí está el scroll justamente, ¿no? Sirve para movernos en el espacio de dibujo de AutoCAD y también para hacer zoom, lo que es hacer más grande o hacer más chico el dibujo en AutoCAD, ¿no? Entonces ahí justamente tengo que el botón derecho del mouse lo voy a utilizar para repetir el último comando utilizar, ¿no? Último comando utilizar. Obviamente que para yo hacer selecciones voy a utilizar lado izquierdo, ¿no? El botón del lado izquierdo del mouse, ¿no? Pero para hacer repeticiones y acceder a algunas opciones de desarrollo, utilizo el comando o el botón del lado derecho, correcto. El botón del medio, bueno, es el scroll, y habíamos dicho, voy a utilizar para hacer zoom, zoomeados a los dibujos en el espacio de trabajo y para poder movernos dentro del espacio de trabajo. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Al margen, señores, hay mouse, por ejemplo, que vienen un poquito más avanzados, que tienen botones a los costados, ¿no? Que cumplen otra función, inclusive hay mouse que, aparte del scroll, tienen una recta rectangular aquí, tienen otros botones incorporados a ambos lados, ¿no? Justamente tienen alguna función, ¿no? Claro que sí, pero no, en su mayoría no. Si nos vamos a un mouse estándar, un mouse estándar es simplemente como lo mostramos aquí, ¿no? Y con esto se trabaja tranquilamente. Las demás incorporaciones
simplemente son incorporaciones de ayuda, ¿no? Incorporaciones de ayuda. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a pasar a la diapositiva número de la sesión uno, como les había comentado. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver el AutoCAD básico en una presentación sesión uno, en la cual se va a ir detallando pues cada uno de los, de las componentes que nos ofrece justamente el programa, ¿no? Entonces, en esta primera parte ya habíamos visto, ¿no? Que justamente lo que tenemos que ver es el entorno del programa, ¿no? El entorno del programa. Estamos conociendo el programa, algunas novedades que siempre viene el programa. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, esta diapositiva lo estamos desarrollando a nivel de una versión 2018, 2016, 2020, ¿no? 18 por ahí. Pero si hablamos de una versión 2025, 2024, ahí difiere en algunos conceptos, pero eso no significa que ustedes no puedan desarrollar cualquier tipo de proyecto con una versión inferior. Es decir, tú puedes desarrollar un proyecto con una versión 2025 y ese mismo proyecto en igualdad de equidad de diseño, función y desarrollo, tú puedes desarrollar ese proyecto tranquilamente con una versión inferior, una versión 2014, 2012, 2016, ¿no? No habría ningún problema, ¿correcto? Lo que sí te viene es incorporar pues algunos otros comandos, algunas otras funciones que en algunos casos me ayudan a poder optimizar ciertos procedimientos, ¿no? Nada más, ¿no? Pero tranquilamente puedes desarrollar, ¿no? Tranquilamente. Entonces, novedades de AutoCAD muchas veces vienen y nos incorporan algunas acotaciones inteligentes. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener, por ejemplo, vamos a crear automáticamente las mediciones adecuadas, ¿no? Para el cursor de los objetos seleccionados para generar una vista preliminar de la acotación, ¿no? Entonces, me vienen algunos PDFs, por ejemplo, los archivos lo más pequeños e inteligentes, facilitan la búsqueda de rendimiento, me dice, ¿no? Ahí está, correcto. Las herramientas de productividad se han mejorado también con las versiones anteriores, ¿no? El centro geométrico, que antes no venía, pero que a partir de la versión 2016 para arriba ya me viene incorporado el reconocimiento del centro geométrico, que es un dato bastante importante cuando trabajamos, por ejemplo, con centroides, el tema de lote, lotización que se pueda trabajar, ¿no? O figuras poligonales que en la cual tú necesitas necesariamente eh, coordinar ese centro geométrico. Entonces, inicio del entorno de AutoCAD, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos ofrece? En su mayoría, las versiones nos ofrecen esta particular versión, ¿no? Para empezar en el AutoCAD, le damos clic en Start Drawing. Justamente Start Drawing lo tenemos en esta parte de aquí. Entonces, directamente nosotros seleccionamos esa opción, ¿correcto? Esa opción. En todas las versiones me viene así, así que eso no va a cambiar. Esa opción de Start Drawing siempre va a estar ahí, ¿correcto? Siempre va a estar ahí. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, posterior a ello, me aparece pues una ventana en la cual vamos a tener una interfaz muy amigable y se ha tratado de mantener en lo posible, me dice, a lo largo de todos los años. Si ustedes revisen, señores, las versiones anteriores, es bastante semejante, ¿no? Es bastante semejante. No solo de la versión 2014, por ejemplo, en la cual nos venía incorporada una versión de AutoCAD clásico, ¿no? Recuerden, que venía incorporada al lado izquierdo, ¿no? Pero ya en las versiones superiores, de versiones 2015 para arriba, me parece, ya no viene incorporada esa extensión. Tú la puedes generar, claro que sí, pero hay que hacer ciertos comandos de programación, ¿no? Pero yo creo que ya las personas que trabajamos directamente con las versiones amigables que nos muestra justamente el programa, ¿no? Y se ha tratado de mantener, claro que sí. Para reconocer el entorno de AutoCAD tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros, ¿no? Ahí está. Vamos a tener nuestra área gráfica, la cinta de opciones, la barra de menús,
Vamos a tener la barra de menús desplegables y la barra de herramientas, ¿no? Bueno, la área gráfica tenemos la cinta de opciones, que justamente lo tenemos por aquí, la barra de menús y la barra de herramientas, que ya lo vamos a ir viendo ahora en la siguiente parte. Vamos a tener la barra de presentación, la ventana de las líneas de comandos, la barra de estado y el área gráfica me dice que ocupa la mayor parte de la pantalla y es donde empezamos a dibujar y a crear piezas. Aquí hacemos un detallado de todo el contenido, ¿no? Y aquí empezamos a detallar cada una de las descripciones de las partes principales que nos ofrece justamente el, ¿no? Entonces, el área gráfica creo que está claro, lo tenemos ahí, ¿no? Ahí está, me da su descripción. Vamos a tener ahí la cinta de opciones, que justamente lo tenemos en la imagen mostrada, ¿no? Contiene pues una serie de operaciones que usamos para crear, dibujar, nuestros dibujos y piezas dependiendo qué es lo que queramos hacer. Simplemente nos ubicamos en cualquier parte de las paletas, ya sea Home, Insert, Annotate o cualquiera. Nosotros vamos en nuestro programa, vamos a justamente a mostrar ese contenido, ¿no? Mi área gráfica está aquí, ¿correcto? Y ahora seguramente me van a decir, pero ingeniero, eso no se muestra en la diapositiva. En la diapositiva yo estoy viendo que su entorno de trabajo está de color negro, ¿no? Está de otro color. Eso tranquilamente nosotros podemos editar. ¿Cómo podemos personalizar un color adecuado por aquí? Simplemente nos ubicamos en nuestro entorno de trabajo, clic derecho, nos vamos a ir a la parte que me dice opciones, option, ¿no? Posterior a ello, me va a salir una ventana de trabajo y nosotros nos vamos a ir a la parte que me dice display. Aquí, display. Una vez que nos vayamos a la opción de display, nos vamos a la opción que me dice color. Voy a la opción de color y donde me dice justamente color, que en este caso yo lo tengo seleccionado con la opción de white, puedo elegir la opción de black, que en este caso vendría a ser pues mi entorno oscuro. Pueden elegir otros colores. Por ejemplo, yo voy a elegir el color green y le doy OK. Y estaría trabajando en un entorno green, es decir, verde, ¿no? Entonces, eso es personalizable, ¿no? Ustedes lo pueden trabajar desde cualquier entorno. Posterior a ello, habíamos visto justamente la cinta de opciones, que la cinta de opciones contiene, me dice, una serie de operaciones. Justamente tenemos varias operaciones, como por ejemplo Home, Insert, Annotate, Paramétrico, ¿no? El Vista View, Manage, Output, Add-in, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos. Ahora, la cinta superior que me aparece en la parte superior, justamente ahí, son mis comandos de acceso rápido, correcto, que por defecto, si ustedes se dan cuenta en pantalla, en la imagen, no viene activado, pero que para trabajos a desarrollar se recomienda que ustedes tengan activado esa opción, ¿no? Entonces nos vamos a ir directamente aquí a la opción que me dice High Menu Bar, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en esa forma. Si yo quiero activar, señores, esta parte, tengo que ir a la parte que me dice Show Menu Bar. Show Menu Bar. Activamos Show Menu Bar y voy a poder acceder a los comandos de acceso rápido. Ahora, esos comandos de acceso rápido tienen una serie de opciones, ¿correcto? Tiene una serie de opciones que justamente su nombre lo dice, me permite acceder de manera rápida a una serie de comandos, ¿no? Una serie de comandos. Que en su mayoría no lo tenemos activado, pero tenemos que necesariamente activar con Show Menu Bar, ¿no? Show Menu Bar. Y cuando tenemos High Menu Bar, obviamente está desactivado, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, la barra de menús desplegables, que justamente está al lado izquierdo, en la cual yo puedo poder hacer un nuevo elemento, una nueva ventana de trabajo, voy a poder guardar mi elemento, voy a poder imprimir, voy a poder hacer una exportación, donde tenemos ese contenido aquí, ¿no?
Y ahí tengo toda mi barra de menús desplegados. Muy bien. Siguiente diapositiva. La barra de herramientas, ¿no? Es un acceso rápido que se tiene prácticamente las mismas opciones de la barra de menús, ¿no? Bueno, voy a tener la opción abrirme. ¿Y dónde ubicamos eso? Justamente eso lo vamos a ubicar en la parte superior. Y esa parte superior nosotros lo podemos personalizar justamente, que es toda esta parte de aquí, ¿no? Todo eso podemos nosotros personalizar, ¿correcto? Y vamos eligiendo cada uno de estos elementos con un check, y cuando yo le voy a dar un check, me va a aparecer aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, eso ya es a criterio y a percepción de cada uno de ustedes, ¿no? Posterior a ello, voy a tener la barra de presentación. La barra de presentación nos permite ver cómo quedará mi dibujo a la hora de utilizar un papel designado, ya sea un A3, ya sea un A4 o cualquier otro formato que en este caso serían los layout. ¿Correcto? Voy a tener layout 1, voy a tener layout 2. En español, en este caso, pues vendría incorporado la parte que me dice presentación 1, presentación 2. En la presentación model, que justamente lo tenemos aquí, es pues nuestra presentación, es nuestra presentación base, ¿no? En la cual nosotros estamos trabajando justamente en nuestro entorno de AutoCAD Mode. Cuando nosotros vayamos a nuestra presentación desde layout, ya sea layout 1, layout 2, como el texto me indica, yo voy a poder acceder a unos formatos dependiendo de la función que yo necesite, ¿no? Tal vez requiero un A4, tal vez requiero un A3 o cualquier otro formato que yo incorpore. Por ejemplo, vamos a seleccionar la IA1, está cargando, y me aparece justamente un bosquejo de una hoja de papel en la cual yo puedo personalizar el tamaño, el tamaño de página que justamente yo necesito programar o necesito definir, ¿no? Que eso un poquito más adelante lo vamos a ver cómo podemos hacer una programación de una hoja de papel para un formato de impresión, porque nosotros podríamos trabajar con diferentes formatos, ¿no? A3, A2, A1, A0, ¿no? Lo vamos a ver. Bueno, y probablemente una de los comandos más importantes va a ser la ventana de línea de comandos. Nos va a permitir escribir los comandos que nosotros queramos en caso tal que desconozcan su nombre y no queramos dar clic en el icono. Es decir, si yo voy a mi entorno de AutoCAD en el espacio model, vamos a ver la representación, por ejemplo, del comando línea, que está en la parte superior. Voy a digitar líneas, seleccionamos y hago una serie de gráficas justamente con el comando línea. Ahora, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, no quiero trabajar con esos comandos de acceso que me ofrece el programa en la parte superior? Y yo quiero trabajar justamente haciendo uso de los comandos adecuados que me permite trabajar el programa. Entonces voy a digitar el comando L de línea, le voy a dar un enter y automáticamente el programa me reconoce ese comando y yo tranquilamente puedo trabajar de esa forma, ¿correcto? Entonces, eso es importante en la barra de comandos, en las cuales yo voy a poder escribir todos los comandos que ya hemos mostrado en diapositivas anteriores, ¿correcto? Entonces, en diapositivas anteriores habíamos mostrado la barra de comandos. Entonces, ahí ustedes pueden, los comandos primarios, ¿no? Entonces, todos esos comandos primarios lo pueden digitar en la barra de comandos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La barra de estado, ahí está. Contiene una serie de opciones que nos permiten configurar, me dice, nuestra pantalla de dibujo, ya sea agregando o quitando referencias o algunas otras ayudas que se necesite para poder crear la pieza que necesitemos. ¿Dónde tenemos nuestra barra de estado? Vamos a nuestro programa AutoCAD y nuestra barra de estado justamente la tenemos en la parte inferior, aquí, ¿correcto? Ahora, esa barra de estado, justamente como el texto
nos indica es una configuración personalizada, ¿correcto? Es una configuración personalizada. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder y personalizar cada una de las opciones que nos muestra en función? Voy a digitar la opción de aquí, que me dice customización, ¿correcto? Entonces, hago un despliegue, selecciono y voy a acceder a todas esas herramientas o a todas esas opciones que a mí me va a poder que yo me va a poder permitir personalizar mi barra de estado propiamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo, por ejemplo, tengo activado la opción Lineway. ¿Cuál es la opción Lineway? Lineway es esta parte de aquí. Justamente se denota, ¿no? LW Display Lineway me dice. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, lo voy a desenmarcar, ¿no? ¿Y qué pasa de mi barra de estado? Desaparece. Lo voy a volver a activar y vuelve a aparecer, ¿no? Entonces, aquí ya es un criterio propio de cada uno, del proyectista, del carista, del participante que quiera trabajar de esta forma, ¿no? Tú puedes elegir todos ellos, no habría ni un problema, lo puedes tener activo todos ellos. No, obviamente no se recomienda. Se recomienda que tú tengas en la parte de tu barra de estado opciones que sean viables, opciones en las cuales tú puedas utilizar de manera óptima, ¿no? Entonces, bueno, yo en lo particular tengo activado estas opciones, ¿no? Que me permiten a mí trabajar de una manera más óptima. Probablemente hay otros participantes que lo tengan programado de una diferente manera y eso está bien, ¿correcto? Pero eso es algo particular, particular. Y así, señores, tenemos una gama de opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice para yo poder administrar nuestros archivos de dibujo, ahí está, ¿no? Sí, lo tengo, lo voy a ir pasando. Igual el material lo van a tener ustedes. Quiero que revisemos los formatos o las situaciones, eh, los comandos, los procedimientos un poquito más desarrollados, ¿no? Las opciones de dibujo, ajustes, el comando grid, ahí está, aquí empezamos a explicar justamente cómo vamos a ir utilizando, por ejemplo, el grid, que es una rejilla, ¿no? Que justamente yo lo tengo aquí incorporado, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí está el grid, grid mode, ¿no? Entonces, me dice también que yo puedo activar esto con el comando limits, ¿no? ¿Y qué me hace la función del comando limits? ¿Para qué me sirve el comando limits? Se está explicando aquí, ¿no? Se está explicando. Obviamente que en esta primera sesión no se va a poder determinar cada uno de los comandos que me ofrece el programa, pero en las presentaciones del material estamos incorporando bastantes comandos de utilidad, ¿no? Bastantes comandos de utilidad. Eh, Estamos ahí, limits, continuamos explicando qué significa, para qué voy a utilizar, ¿no? En qué casos voy a utilizar. Bueno, justamente ya empezamos a mencionar con los comandos básicos del AutoCAD, que en este caso vendría a ser el comando lim, ¿correcto? Que ya hemos explicado justamente su utilidad hace un momento, ¿no? Posterior a ello, vamos a tener el comando, por ejemplo, que me dice el comando pan, nos permite desplazar la vista del objeto en el plano en el que estamos dibujando, está ubicado al lado derecho de la pantalla. Entonces, no vamos a revisar todas las opciones, señores, obviamente, un tema de tiempo, pero nos vamos a dar cuenta aquí que me dice que yo, por ejemplo, puedo ubicar esto al lado derecho de la pantalla y me muestra en la imagen, ahí está. Es decir, si yo quiero acceder a este programa, a este comando, tranquilamente me voy simplemente a la opción PAN. Ahí está. Selecciono y, y me aparece una mano PAN. Y yo puedo mover el entorno de mi trabajo de una manera adecuada, ¿no? Otra manera de poder yo acceder a este comando sin presionar la opción de PAN en este lado, ¿cómo sería? Simplemente mantienen presionado el scroll de su mouse y también pueden acceder a la misma opción. Muy bien, continuemos. Bueno, vamos a tener el cursor, en este caso PAN, justamente.
¿no? Nos explica paso a paso cómo voy a hacer uso, cómo vamos a hacer uso de ese comando. Y ahí me aparece también justamente el comando zoom, que está al lado derecho, ¿no? Ahí está. El comando snap, el comando borrar. Bueno, ¿no? Entonces, en esta primera parte, me ofrece estos 14 comandos de desarrollo, ¿no? En la siguiente diapositiva, que es la presentación 2, vamos a abrir y vamos a mostrar una serie de elementos para la determinación de las unidades de medida con el comando units. Esto es importante, ¿no? Es decir, ustedes se van a su programa de AutoCAD y, y digitan ustedes el comando units, ¿no? Eso para una programación en tema de unidades, units, ¿no? En la cual ustedes pueden, si es que tuvieran un tema de problema en el entorno de trabajo, por ejemplo, pueden tener en factores científicos, fraccionarios, en tema de ingeniería, decimal o de arquitectural en este caso. Entonces pueden desarrollar, pueden ir aquí modificando. Correcto. Obviamente, lo recomendable es que no esté en ninguna de estas opciones, dependiendo, ¿no? Dependiendo al formato de presentación que tú quieras tener. Por ejemplo, el factor científico te muestra pues exponenciales, ¿no? Vas a trabajar con factores exponenciales, ¿no? Entonces, se trabaja pues en este caso con valores decimales. Ahora, me da una precisión aquí de 4 decimales. Tal vez tú no quieres trabajar con 4 decimales, solo quieres trabajar con 2 decimales. El tipo de ángulo, por ejemplo, de desarrollo puede ser en radianes, en grados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a elegir decimal en este caso, ¿no? Y puedes establecer también la precisión, ¿no? ¿No? Y aquí, por ejemplo, voy a trabajar en milímetros o puede trabajarlo también en metros, ¿no? Obviamente, el sistema no va a ser americano. El sistema de trabajo que nosotros vamos a adoptar siempre va a ser el sistema internacional, ¿no? A no ser que tú quieras trabajar, pues, en pulgadas, ¿no? En pulgadas. En este caso, no, yo necesito trabajar eso. Simplemente le damos OK. Y ya estaría configurado en una primera parte, ¿no? En una primera. Entonces, ahí justamente te explica cómo hacer utilidad o hacer uso de este comando importante que es el comando units, ¿no? Y ahí te explica, ¿no? Justamente ahí nosotros ya hemos desarrollado, ¿no? En la ventana no va a aparecer, iremos a la opción Insert Scale, ¿no? Y desplegamos el contenido ubicado en units, ¿no? Y ahí vamos a ver las unidades de trabajo en las cuales nosotros vamos a elegir el que nosotros queramos modificar, ¿no? Muy bien. Bueno, coordenadas cartesianas, está ahí. Cómo insertar coordenadas, me dice, ¿no? Ahí está, no hay problema con eso. Vamos a restringir el movimiento del cursor con el del comando ortho, me dice, ¿no? Y justamente, ¿no? Justamente habíamos comentado que una de las opciones más importantes que me viene incorporado con el AutoCAD es justamente pues el uso del comando ortho, ¿no? De los comandos de teclado de función. Entonces, ¿cómo yo utilizo? Por ejemplo, yo en este momento voy a digitar una polilínea PL y voy a hacer una serie de gráficas. Por ejemplo, quiero hacer una gráfica vertical, no me permite totalmente, ¿no? Puede ser ahí, horizontal puede ser ahí probablemente, ¿no? Entonces, pero mis líneas no son totalmente verticales, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría si yo activo el comando orto? Aquí está, orto, F8. Lo activo, otra vez presiono el comando PL de polilínea y voy a desarrollar líneas horizontales y verticales totalmente perpendiculares, ¿correcto? Entonces, para ese tema me sirve el comando orto. Siguiente. Bueno, rastreo polar, ahí está la explicación, señores, ahí están los comandos que probablemente no lleguemos a revisarlos,
está su detallado, está textualizado, está con su imagen de procedimiento, está de una manera rápida en la cual ustedes puedan entenderlo a perfección cada uno de los procedimientos, ¿no? Entonces, entradas dinámicas, recortar un objeto con el comando trim, que es bastante utilizado. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a la opción de AutoCAD y voy a hacer una serie de opciones aquí. Por ejemplo, el objetivo va a ser recortar este entorno, esta línea nada más, señores, ¿ya? Vamos a querer recortar toda esa extensión, solo ese tramo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente selecciono el elemento, voy a digitar el comando TR de trim, voy a dar Enter y lo borro, ¿no? Ahí está. Voy a borrar y voy a borrar. Entonces, el objetivo que era borrar esa extensión de línea y ya se ha borrado, ¿no? Entonces, para eso me sirve el comando trim, ¿no? Le repito, la forma de su utilización justamente se muestra en pantalla en la diapositiva, ¿no? Ahora, no, yo estoy utilizando el comando trim desde mi barra de comandos, pero ¿qué pasaría si yo no me acuerdo el comando? Entonces yo tendría que ir a mi cinta de opciones en el fichero Home y en la carpeta Modify, ¿no? En la opción Modify, yo voy a ir aquí y justamente voy a tener la opción que me dice Trim. Ahí tengo dos opciones, vamos a un despliegue, ahí está, Trim, ¿no? Entonces, ahí justamente yo puedo acceder a la opción que me dice Trim. Y eso es lo que yo tengo justamente en pantalla. Aquí tengo la opción de Trim. Muy bien. Siguiente. Bueno, como les explico, el desarrollo, el entorno, la forma de aplicación de los procedimientos que ustedes deberían desarrollar está justamente en pantalla. Vamos a tener un elemento contrario a la opción de trim. Vamos a tener en este caso, por ejemplo, casos en los cuales nosotros necesitemos necesariamente hacer lo contrario. En vez de recortar, necesitemos extender cierto elemento. En ese caso vamos a utilizar la opción extend. ¿Y cómo sería la opción extend? Bueno, en este caso vamos a borrar estos dos elementos. Podemos tener un ejemplo adecuado, por ejemplo, ¿no? En línea. Y yo tendría aquí, por ejemplo, un elemento, cualesquiera. ¿Y cuál sería el objetivo de este ejercicio? Que yo, por ejemplo, quisiera completar esta dimensión, esa dimensión faltante. Pero claro, me diría, ¿no? Ingeniero, usted puede seleccionar y simplemente esto lo puede explayar. Claro que sí. Pero va a haber situaciones en las cuales no se te va a permitir hacer eso. Entonces, para ese tipo de situaciones utilizamos el comando extend. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos todo el elemento, vamos a la opción justamente extend y seleccionamos el elemento y automáticamente me permite hacer su extensión. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera dos diagramas? Ahí. Entonces selecciono todo el elemento, voy a la opción que me dice extend, selecciono una primera parte, vuelvo a seleccionar una segunda parte y obtengo mi resultado requerido. Vamos a ir ahora a las 5 opciones Home que justamente hayamos desarrollado. Aquí está la forma de explicación. Comando ID, de esa misma forma, está explicado. Vamos a ver. Y ahí tenemos el comando de distancia y ángulo en comando dist. Continuemos. El comando object obstruct, ¿no? Ahí está. Bien, con eso llegamos a la sesión 2. Tenemos 10 comandos en esta parte de sesión 2, ¿no? En las cuales hace referencia pues a unidades de medida y sistema de coordenadas. Vamos a pasar a la parte número 3 de manera rápida. Ahí está, ¿no? En la cual ya correspondería a la utilización de la edición y dibujo de diferentes objetos, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, el tema de las polilíneas, ¿no? Ahí está, las polilíneas, ya hemos explicado justamente
Para que yo pueda utilizar la polilínea, que es un comando bastante utilizado, que es muy semejante a la parte de lo que es la polilínea, ¿no? Entonces, ¿en qué me diferencia una línea con una polilínea en este caso? Que es una de las preguntas más habituales que siempre me suelen hacer. O sea, qué me diferencia una línea y una polilínea? ¿O por qué utilizar una línea? ¿O por qué utilizar una polilínea, no? Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, voy a seleccionar una línea, ¿no? Y voy a hacer una gráfica cualesquiera, no hay problema, ¿correcto? No hay problema. Un segundo, compadre. Yo los pongo en mute. Muy bien. Por ejemplo, tenemos una gráfica de una gráfica de una línea, en la cual vamos a desarrollar justamente las diferencias que tenemos, por ejemplo, cuando yo desarrollo una línea, una gráfica con una línea o una polilínea. Por ejemplo, esto es una línea. Vamos a dibujar el mismo concepto, pero con una polilínea, ¿no? Entonces, selecciono, ahí está. Y aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar, por ejemplo, una línea, cada una de las secciones. Si nos damos cuenta, cada uno de los segmentos que yo tengo, esto de aquí, se selecciona de manera particular, ¿correcto? Se selecciona de manera particular. Ahora, si yo selecciono, por ejemplo, una línea, perdón, una polilínea, se selecciona de manera conjunta. ¿Correcto? De manera conjunta. Esa es la diferencia de una proyección en una línea y una polilínea. Y una utilidad clásica de ella es, por ejemplo, si yo tuviera un rectángulo, ¿no? Por ejemplo, voy a graficar. Ahora, si yo selecciono este rectángulo, voy a sus propiedades, clic derecho, propiedades, y justamente me menciona en la parte superior, me dice que esto es una línea. ¿Correcto? Esta es una línea, ¿no? Una línea. Ahora, si yo selecciono este otro rectángulo, su nombre justamente me indica que está compuesto por una polilínea, ¿correcto? Por una polilínea. Muy, muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Siguiente comando. Vamos a tener la opción Edit.
¿no? O podemos reemplazar esto justamente también con el comando join de juntar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que este rectángulo está compuesto por líneas, pero yo lo puedo convertir a una polilínea. ¿Y cómo sería eso? Tendría que seleccionar todo este elemento y podría digitar justamente el comando J de join, le doy enter, selecciono y ya se convierte en una polilínea. ¿Y cómo verifico eso? Por ejemplo, selecciono, clic derecho, me voy a la parte que me dice propiedades y específicamente verifico que se ha convertido en una polilínea. Continuamos. Ese sería el comando 2. Luego vamos a tener el comando explode. En el comando explode, por ejemplo, cuando utilizamos el comando explode, por ejemplo, tengo acá una poligonal compuesto justamente por una polilínea, ¿correcto? Y puedo convertir esa polilínea a líneas. ¿Y cómo podría explotar? Seleccionamos la entidad y nos vamos a ir a la parte que me dice explode, que justamente está aquí, ¿no? Ahí está la opción explode. O simplemente voy a digitar el comando X, ¿correcto? Doy un enter y si selecciono, ya se ha convertido en una línea propiamente, ¿no? En una línea. Entonces, ya hemos visto cómo convertir de una línea a una polilínea y viceversa, ¿no? De una polilínea convertimos a línea. ¿Cómo convertimos de una forma de una línea a una polilínea? Con el comando, con el comando J de join, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar cuando vamos a convertir de una línea y yo voy a querer que eso se lleve a una polilínea. Y cuando yo voy a convertir, por ejemplo, voy a querer convertir de una polilínea y voy a querer convertir a una línea, voy a utilizar el comando explode. Simplemente con X nada más. Muy bien. Siguiente. Bueno, justamente lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? La forma de poder convertir las polilíneas en comandos explode, con el comando explode, ¿no? Entonces, ya sabemos esa parte. Ahí está explicado, paso a paso. Bueno, el comando copiar, ¿no? Para yo hacer diferentes copias de algunos elementos. Por ejemplo, yo quiero copiar este elemento, cualesquiera, selecciono, simplemente digito el comando CO de copiar, le doy enter y puedo copiar varios elementos en diferentes circunstancias, ¿no? Regresamos. Tenemos también el comando mover. Cuando yo, por ejemplo, selecciono un elemento cualesquiera, digito el comando M de mover, enter, y puedo mover ese elemento a un lugar
adecuado. Correcto. Bueno, luego ya tendríamos pues los comandos de dibujo poligonal, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo puedo hacer una gráfica con el comando circular, ¿no? ¿Cómo accedo al comando circular? Simplemente digitamos el comando C, doy Enter y puedo hacer mis gráficas circulares, ¿no? Las cuales obviamente pueden estar condicionados a unas medidas de un radio o a unas medidas de un diámetro, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a especificar un diámetro o un radio según lo que me indique en la barra de comando, ¿no? Me dice especifica el radio indicado, por ejemplo, le vamos a dar un radio de 50, Enter, y ahí estaría el radio de 50. ¿Cómo yo verifico, por ejemplo, que efectivamente esto tiene un radio de 50? Selecciono, clic derecho, voy a ir a la parte que me dice propiedades y en la parte inferior verifico que justamente, ¿no? El radio me indica que es 50, ¿no? Muy bien, estamos bien, damos un escape y ya hubiéramos utilizado esa primera parte, ¿no? Bueno, de la misma forma podemos hacer, por ejemplo, otra poligonal, que en este caso vendría a ser un rectángulo. El rectángulo, ahí está, ¿no? Selecciono rectángulo y en la parte inferior, por ejemplo, me dice que yo puedo generar el rectángulo a partir del área, a partir de una dimensión o a partir de una rotación. Bien, en este caso voy a utilizar yo la parte que me dice dimensión y me especifica, por ejemplo, la longitud de mi rectángulo. Le vamos a colocar 100 en este caso, Enter, y vamos a colocar el ancho, en este caso, 50. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo quiero verificar que efectivamente mi longitud de largo tiene 100 y mi ancho tiene 50, lo verificamos con dimensión. Vamos a ir a la parte que me dice linear y vamos a acotar. Y efectivamente tiene 100 y aquí efectivamente tiene 50, ¿no? Entonces, esa sería la manera adecuada de poder generar una longitud. Y de la misma forma, señores, vamos a nosotros tener la posibilidad de, bueno, el rectángulo propiamente. Vamos a tener el desfase de objetos con el comando object, ¿no? Ahí está. Object, por ejemplo. Por ejemplo, en esta circunferencia le vamos a generar un offset. Sabemos que esta es una circunferencia de 50. Le vamos a generar un offset de 10. ¿Correcto? Vamos a ver. En este caso simplemente seleccionamos el objeto, digitamos el comando O de offset, Enter y le colocamos el desfase. Por defecto me viene 1, pero yo le voy a colocar un desfase de 10 hacia la parte externa o hacia la parte interna, ¿no? Ahí está. Y eso lo vamos a poder acotar. ¿Cómo acotamos? Vamos a la parte de dimensión, voy a ir a la parte de que me dice radio. Voy a acotar, por ejemplo, el primero, que teníamos, por ejemplo, que era de 50. Si le hemos dado un OCE de 10, ¿cuánto sería su radio? Su radio debería de disminuir 10, pero respecto a todos lados, ¿no? Sería 40, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos disminuido una distancia de 10. Hemos dado un offset de 10. Pudimos haber hecho un offset explayado hacia la parte externa, hubiera sido, por ejemplo, 60. Entonces, de esa forma, nosotros trabajamos con el comando offset.
Bien. Bueno, ahí tenemos justamente el comando mirror, ¿no? Cómo aplicamos el comando mirror. Luego vamos a pasar a la parte de un ejemplo en gráfica de 3D, ¿no? Para ver los modelos, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera tener una polilínea cualesquiera. Podemos tener esa gráfica y lo que yo quisiera generar sería su mirror. ¿Qué sería su mirror, señores? El mirror quiere decir un espejo, ¿no? Es decir, acá yo debería de tener esa misma gráfica, ¿no? Aproximadamente así, ¿no? Entonces tendría que tener la misma gráfica. Entonces, ¿cómo sería eso? Selecciono el elemento, voy a digitar el comando MI de mirror, doy un enter, selecciono un punto base y automáticamente me genera su desfase, ¿no? Y ahí está, ¿no? En este caso lo he eliminado, pero tampoco yo pude mantenerlo, ¿no? De otra forma, ¿no? MI de mirror, punto base, ahí está, y tendría ambos elementos, ¿correcto? Ambos elementos son iguales. Entonces, a eso nosotros le llamamos que es justamente el comando mir, ¿no? Muy bien. Vamos a ir ahora a la parte que me dice las poligonales. Por ejemplo, podemos generar poligonales también. En este caso vamos a elegir la parte que me dice. Podemos ir aquí, donde me dice poligonal, polígono. Y en la parte inferior me dice, por ejemplo, número de lados. Por ejemplo, yo le voy a colocar, en este caso, 6 lados. Enter. Me dice, específicame el centro. Ahí está. Y me dice si yo quiero que sea inscrito o circunscrito. En este caso lo voy a ir inscrito y me especifica el radio del círculo. En este caso lo voy a dar círculo de, se me ocurre, 50. Y ahí está, ¿no? Mi poligonal de 6 lados, con un inscrito en un radio de 50. Siguiente comando. Muy bien. Polígono, elipse, el comando file, chamfer, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente parte. Muy bien, sesión 5, crear estilo de texto. Muy bien.
Muy bien. Bueno, aquí igual se muestra, señores, una serie de elementos, una serie de comandos que nos van a nosotros a permitir desarrollar, ¿no? Una serie de comandos que justamente está complementado con su explicación, con su forma de desarrollo, con su imagen representativa dentro de lo que es el programa y algunos ejercicios contemplados, ¿no? Entonces, el tema de hash, por ejemplo, ahí está, ya lo pueden ustedes visualizar, ¿no? Lo que se quería mostrar, señores, era esta parte de aquí, en la cual nosotros, por ejemplo, ya pasamos a la siguiente parte, ¿no? Recordemos que en esta primera sesión tenemos, pues, modelados en AutoCAD 2D. Todo lo comprendido en la parte anterior representa, pues, a conceptos dentro de lo que es el AutoCAD 2D, ¿no? 2D. Esto también corresponde a lo que es la parte del AutoCAD 2D, ¿correcto? Y entraríamos aquí a la parte en la cual nosotros vamos a desarrollar ya una parte que nos correspondería a la parte del AutoCAD 3D. Correcto. Bien. Entonces aquí vamos a mostrar un diseño propiamente que se ha desarrollado pues en un modelamiento en 3D en el AutoCAD, ¿no? Entonces aquí en las coordenadas cartesianas 3D ya se especifica pues las ubicaciones mediante los valores de las coordenadas X, Y y Z, diferentes cuando yo tengo, por ejemplo, simplemente el AutoCAD propiamente, ¿no? Simplemente yo trabajo aquí a nivel de 2D. Pero ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, trabajar en un AutoCAD 3D? Entonces, para eso nos vamos a ir a la opción justamente de mi Workspace. Voy a mi Workspace. Aquí tengo tres opciones, ¿correcto? La primera opción me hace referencia justamente a los trabajos en los cuales yo voy a definir con el AutoCAD, ¿correcto? En el AutoCAD 2D, ¿correcto? Ahora, si yo voy a ir a la opción de 3D Basic, seleccionamos, el entorno de trabajo es una forma particular. Lo llamamos 3D Basic, ¿por qué? Porque tiene opciones básicas de desarrollo, de trabajo que nosotros nos va a permitir trabajar justamente en una vista 3D, ¿no? Opciones básicas de desarrollo, opciones básicas de desarrollo. Ahí está. Ahora, en la otra versión, en la cual se recomienda trabajar probablemente es un poquito más completo, que es la opción 3D Modeling, ¿no? En la cual me aparece un poco más completo, tengo más opciones de desarrollo, tengo más opciones de trabajo. A ver, vamos a ir aquí. Y ya se podría desarrollar diferentes opciones, ¿no? Ya en Home, por ejemplo, ya no me vienen las típicas opciones que me viene una opción de 2D. Continuamos. Como ya habíamos comentado aquí, vamos a especificar los valores cartesianos en 3D, X, Y, Z. Y va a ser en este caso similar en algunas características pues a las coordenadas 2 y simplemente X, Y, ¿no? Ahora, además de indicar los valores X, Y, se debe especificar también el valor utilizando un formato X, Y, Z, que Z sería en este caso la altura, ¿no? Entonces me dice algunas configuraciones básicas que deberíamos desarrollar, ¿no? Para el uso de AutoCAD 3D me dice es conveniente que se modifique el espacio de trabajo para poder controlar de manera más rápida el comportamiento de las funciones generales, uso de herramientas más frecuentes, ¿no? Al iniciar el programa en 2D, en el modo de dibujo y anotación, que se ha cambiado a modelado 3D, que es justamente lo que yo les estaba mostrando, ¿sí? Bueno, el presente capítulo vamos a centrarnos únicamente en los usos de algunos comandos para el modelado de un proyecto arquitectónico en 3D, justamente como mostramos en pantalla. Es un manual, ¿no?
vamos a utilizar, me dice, a partir de planos estructurales, puede ser cualquier tipo de sección en 2D, en este caso, ¿no? Y lo vamos a convertir eso a una figura 3D, tridimensional. Me dice los procedimientos que yo debería de seguir, que es un proceso de limpiado con el comando LI, ¿no? Y luego pasamos a una parte similar. Una vez realizado todos los pasos en el previos a 3D, se debe cambiar el área de trabajo, ¿no? A 3D. Luego de ello, rotar el corte para referenciar de mejor manera las alturas. Y luego me dice que se debe iniciar el modelamiento de las columnas, ¿no? Porque ya lo tenemos en planta, debemos de iniciar obviamente los comandos de columna. Para ello se utiliza la herramienta presionar o tirar. En este caso sería, si que estuviéramos utilizando en inglés, sería extrude, ¿no? Ahí está la opción extrude, ¿no? Y se selecciona la herramienta DSA. Y lo vamos a tener en esta forma, ¿correcto? Y eso justamente lo estamos mostrando en esta primera parte. Ya tengo la vista en planta, una vista en planta, y ahora empiezo a desarrollar justamente el tema de las columnas, ¿no? Con el comando extrude. Muy bien. ¿Qué más me menciona? Y posterior a ello se empieza a desarrollar el tema de las vías en este caso, ¿no? Dado el trabajo que se está mostrando. Una vez terminado de modelar, me dice los elementos estructurales que conforman justamente los pórticos, en este caso, de ejemplo, ¿no? Se empieza a hacer el tema de los muros en la parte superior, los techos en este caso, ¿no? Se puede dar diferentes secciones, por ejemplo, de unos diferentes espesores, ¿no? Y se sigue con la parte superior. Y eso se tendría aquí. Ya tenemos la parte primer piso, la losa de segundo piso y continuamos con la parte superior. Igual este modelamiento se va a compartir en su totalidad, ¿no? Con el proyecto ya terminado justamente, ¿no? Y empezamos a hacer la parte 2, ¿no? Entonces está aplicado, por ejemplo, aquí ya se ha desarrollado, ¿no? Las inclinaciones a dos aguas y aquí se está empezando a desarrollar, ¿no? Se está aplicando como tú vas a obtener en la figura número 13, por ejemplo, y ya se está detallando esa primera parte, pero en la parte del segundo nivel. Ahí está el modelo de las dos en segundo nivel. Y aquí justamente me especifica, ¿no? El proceso, por ejemplo, para asignar un espesor o cualquier suficiente superficie es el siguiente, me dice. Selecciona la superficie a elegir, me dice en este caso. Seleccionamos la pestaña de desfase de superficie, usar la barra de comandos en la opción sólido y hacemos clic sobre ella, ¿no? Finalmente me dice, vamos a especificar el ancho del desfase. En este caso lo estamos considerando a 0,075. Muy bien, entonces el manual consta de 25 páginas, y justamente 21 páginas que lo tenemos justamente desarrollado, paso a paso, con sus respectivas imágenes, y al final este es el producto a obtener. Ahí está. Podemos hacer cortes a partir de nuestro bloque modelado, ¿no? Y al final, la explicación de cómo desarrollar un correcto laminado y ploteado para una impresión adecuada, ¿no? Vamos a ver aquí, se está ploteando, ahí está.
Y ahí está, ¿no? Ya tenemos el proyecto lámina. Muy bien. Entonces, ese es el material que se va a mostrar en esta primera parte. Eh, lo tenemos por aquí. El modelo de paso en 3D. ¿No? Ahí está. Tenemos el otro procedimiento, cuando estamos en una etapa inicial de desarrollo, y el posterior acabado justamente que vamos a desarrollar. Bien, y a ello justamente ya hemos mostrado justamente, ¿no? la parte de, la parte de las sesiones anteriores, en las cuales ya hemos tocado justamente la parte de todos los elementos de presentación. Bueno, en esta presentación 6 para terminar, tendríamos la sesión 6 que es el tema dimensionado, ¿no? En la cual se toca, por ejemplo, cada una de las condiciones para yo generar mi correcto acotamiento, ¿no? Mis estilos de texto, la forma de acotar que yo voy a tener, por ejemplo, cómo voy a utilizar los símbolos, las flechas, el estilo de texto incorporado, los ajustes principales, las principales unidades que vamos a desarrollar, por ejemplo, está explicado paso a paso cada uno de los contenidos, ¿no? Explicado a detalle. Entonces, todo ese comprendido es el material que se ha preparado para poder desarrollar en esta primera parte de lo que es el AutoCAD 2D y AutoCAD 3D, ¿no? Dimensionado de directrices, y ahí terminaríamos con la parte de todo lo que es el tema de la variable de dimensionado, todo lo que comprende la parte de lo que es el acotamiento propiamente, ¿no? Muy bien, entonces tenemos 6 sesiones que se han mostrado en desarrollo. Entonces, para que ustedes puedan desarrollar este curso en esta primera parte y se pueda poder entender un poquito mejor la parte de lo que es el AutoCAD 2D y la introducción a lo que es el AutoCAD 3D, ¿no? Muy bien, ya se ha mostrado el material a desarrollar y nos vamos a quedar hasta esta primera parte en esta oportunidad. Muy bien, ya vamos a desarrollar esto un poco más desarrollado en una segunda o en una siguiente sesión. El día de hoy vamos a dar por finalizada esta primera parte, ¿no? Del AutoCAD 2D y AutoCAD 3D en esta primera parte. Muy bien, conmigo va a ser hasta otra oportunidad y ya nos estaríamos desarrollando en otra sesión. Muy agradecido por su presencia. Hasta la siguiente oportunidad. Buenas noches a todos.